Visita la doctora Tatiana Rivero y el doctor Nil Soria de Podopié. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Una alegría estar con ustedes y poder compartir con el público y hacer que la gente tenga conocimiento sobre las situaciones y los abordajes de temas de medicina, ¿no es cierto? ¿Cómo está, doctor? Buen día, buen día. Igualmente agradecido por la invitación y listo para darle la respuesta a las necesidades sobre los pies. Ahora, yo comenzaba esto con esta charla que la hemos tenido muchas veces en mi casa. Y mi abuelo nos decía eso, porque la verdad es que muy poca gente de verdad se preocupa de los pies, sino hasta que tiene algo en los pies. Así es. Bueno, pero ahora te puedo estar comentando que la cultura en salud está cambiando, ¿no? Ya mucha gente deja de ir a una manicurista para ir al profesional de salud. Cada área tiene su sector, ¿no es cierto? Nosotros encargados en podología, en el área de todo lo que es enfermedades de nuestras extremidades, nos encargamos netamente al cuidado exclusivo y preventivo para que una persona enferma no tenga problemas de amputaciones, no tenga problemas de úlceras de mal perforante. Estamos conectados con todas las especialidades. Podología es una especialidad del área médica, entonces es lo mejor el abordaje médico, que toda persona culturice en el tema de salud, ir a hacer una visita mensual para hacer un pedicure clínico y evaluar si entraron honguitos, si hay un mal corte de uñas. ¿Tú puedes creer que de un uñero te pueden amputar el pie? No, el pie y la pierna luego y todo, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, un solo uñero te puede complicar. Ahora yo quería comentarte, hablemos del uñero, nosotros hacemos una cirugía que es la matricectomía con cauterización de bordas laterales. Vos me puedes preguntar, ¿cuál es el objetivo de tu cirugía? Todas esas pacientes que tienen inflamación tras inflamación, cada 2 y 3 meses están inflamando, ya son pacientes que se vuelven crónicos. Entonces, decime que no es un tema abordado en tu familia el que le salió un uñero a tu mamita porque las uñas se van modificando, se van deformando, hasta por un hongo empieza a salir un uñero, ¿no es cierto? Porque se va deformando y se va atrofiando la uña. Entonces, por un simple uñero nosotros tenemos grandes impactos de salud, internaciones y cirugías y amputaciones. Ahora, justamente yo iba a tocarle eso, el hecho de que ahora el tema de los pies pasa de ser una cosa estética, porque la gente iba y se hacía la pedicura para verse bien, pero no lo hacía pensando de verdad en que podía tener algún problema en los pies. En realidad, como lo decía la colega, es un tema de cultura que ha ido evolucionando en nuestra sociedad. La podología en sí va al área de salud del cuidado de los pies. Y como tal, digamos, lo que comentabas tú de que vamos a hacer la pedicura a un salón estético, en el podólogo hacemos una pedicura clínica dirigida directamente al cuidado de la salud de los pies. En los pies, sin darnos cuenta nosotros, todos los días son los que nos transportan a todos los lugares. Yo quisiera que nos imaginemos qué pasaría si nos levantamos y no podemos andar. Ahí tenemos muchas limitaciones y la verdad es que no vamos al podólogo, el especialista de los pies, hasta que no tenemos la necesidad o el dolor. Como comentábamos, el dolor, la ida al podólogo más común es el dolor por los uñeros, ¿no? Y es lo que mencionaban, de que ese uñero crónico, el dolor constante, el retiro constante del uñero, se vuelve a una molestia que tenemos que evitarla, y una de las formas es la matricectomía, que es una cirugía ungueal donde se retira las bordas que están molestando de la lámina ungueal. Este uñero comúnmente nosotros lo ocasionamos por malos cortes. Desde niñito hay bebés, aquí la especialista en podopediatría, la colega, es la que ve todos los bebés, y vemos cómo papás cortan mal la uña y ocasionan un uñero a un niño y una inflamación, o hasta en los golpes en el andador, en el carrito, cuando el niño está ahí, golpea el piecito, entonces eso ocasiona la inflamación y la infección, y posteriormente, como indicaba en pacientes ya diabéticos, una posible amputación. Entonces lo que tenemos que dedicarnos es el cuidado preventivo, es lo que hacemos en podología, prevenir llegar a esos momentos. Y obviamente nosotros trabajamos con un equipo interdisciplinario de médicos que son los que realizan las microcirugías ambulatorias, que esta es la matricectomía. Justamente eso, ¿por qué es que el uñero, uno va a un podólogo, se hace tratar con el podólogo cuando le sale la primera vez el uñero,
Pero en muchas ocasiones, yo conozco mucha gente que ha ido y el médico le dice, vas a tener uñero para siempre, porque Sí. te va a volver a aparecer, porque te va a volver a aparecer. Y uno entiende que esto de la ¿cómo se llama? Matricectomía. Matricectomía es justamente para evitar eso, ¿no? Claro que sí. Ahora nosotros nos damos cuenta porque en nuestras reuniones mensuales que hacemos toda la Junta Médica, vemos que aparte de que los pacientes vienen con la situación de que tienen una extracción de uña por los médicos, el procedimiento es que al hacer la extracción podemos generar una pérdida total de uña o una anoniquia y somos muy invasivos porque el paciente no puede colocarse un zapato cerrado durante un periodo indeterminado hasta que la uñita tiene su propio grosor y va a impactar menos la fricción del zapato. Entonces es muy crónico, es muy torpe el procedimiento. La matricectomía es una cirugía muy menos invasiva y muy estética, porque no solamente sacar el uñero. Cuando se vuelve crónico es porque tenemos un granuloma 1, granuloma 2, grado 3, grado 4. Eso significa que tenemos un tejido que fibrosa en la borda lateral. Entonces es una cirugía pero tan importante porque, como te digo, puede que no tengas uñero porque te sacaron el uñero, pero te queda el tejido fibrosado y sigue la supuración, sigue la materia, el olor, las infecciones, ¿entiendes? Y el tejido se va haciendo tumoral muchas veces. Entonces, el procedimiento que hacemos en la especialidad de podología es un procedimiento médico no invasivo y sobre todo es la solución correcta y no los procedimientos que nos llegan ya hechos muchas veces vienen con extracciones de uñas con pedazos de uñas, ¿no? Y lo correcto era sacar solo un pedacito de la borda lateral y no hacer toda ese procedimiento invasivo, ¿no es cierto? La matricectomía es un pedazo mínimamente de 4 milímetros que se extrae haciendo el cauterizado de matriz para que no tengamos más crecimiento de esa zona y es súper estético, es súper elegante, queda un pie perfecto. Imagínate que te hagan una extracción de uña y vuelvas a los 5 meses diciéndole al médico, mira el pedacito de uña que me creció o no me creció más, o que vengan al médico diciéndote, mire no tengo uña y que se haya formado una anoniquia o una pérdida total de uña por causa de la extracción y el daño de matriz. Wow, imagínate lo que hemos hablado en 5 segundos. Ahora, ¿y cómo es el procedimiento esto? Entiendo que debe ser doloroso para empezar, pero ¿cómo es que se hace? En realidad tenemos el concepto de que esta cirugía, a la hora de cirugía decimos, hay un procedimiento complejo, en realidad es una microcirugía y es ambulatoria. Entras caminando, salís caminando y se tarda entre 30 a 45 minutos máximo. El procedimiento que se realiza primero en el centro es una valoración, realiza un médico y si el médico da las causales para que procedamos con la cirugía, el paciente da su consentimiento y entra a realizarse la microcirugía. ¿En qué consiste? En que la lámina ungueal se hace primeramente una anestesia local en todo lo que es el dedo, y posteriormente se hacen los cortes en los laterales y solamente, como se indicaba, se extrae un pedazo mínimo en milímetros de lo que es la lámina que está incrustada o que está deformada y que está molestando y que se está encarnando en la piel. Entonces hacemos el corte con bisturí en los laterales, se extrae y se cauteriza para que justamente solamente esa parte de la lámina en la matriz ya no vuelva a crecer. Es decir, a ver, para que la gente lo entienda, que no sea tan técnico, se corta el pedacito de la uña que se está encarnando Hasta el fondo, que es la matriz, ya. y ahí en la matriz se cauteriza para que ese pedazo no salga. ¿Cómo se cauteriza? Con químico. Ya. Entonces, esos químicos se ponen para que no vuelva a salir más. Se utiliza electrobisturí y químico. Y también nosotros utilizamos láser para que ayude a la desinflamación. O sea, 3 procedimientos en uno que hace el médico en la microcirugía. ¿Y con corta, cauteriza y cicatriza con el láser. ¿Y con esto ya no vuelve a encarnar la uña? En ese lugar, en ese pedazo que se ha cauterizado, que se ha cicatrizado, tiene que cicatrizar y después no tiene que salir uña. En realidad este procedimiento es, por así decirlo, 100% efectivo
y nosotros ya venimos en los más de 5 años trabajando en el centro, tenemos muchos pacientes que han tenido, por así decirlo, un 98% de resultados. ¿Cuál sería el 2% que no tiene buenos resultados cuando el paciente no realiza todos los cuidados que se le indica posteriores a la cirugía, que son mínimos, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Por ejemplo, el paciente no tiene que hacer fuerza, no tiene que hacer deporte, no tiene que utilizar zapatos apretados, que esto solamente se tiene que realizar por lo menos unas 2 semanas, 15 días, que son los cuidados posteriores a la microcirugía, que son recomendaciones básicas. Los pacientes que no realizan esto, que hay muchos pacientes que se van a la piscina y ya están otra vez en la piscina, están pateando fútbol, están haciendo actividades de fuerza donde justamente el dedo está causando otra vez un golpe, un traumatismo, genera de que esto vuelva a salir. ¿Por qué te digo que el golpe o el traumatismo? Porque nosotros, el uñero es causado mayormente por eso. Nosotros apretamos el zapato, utilizamos zapato apretado, y al apretar el zapato, aprieta la uña y la lámina ungueal se deforma. Esa es la causante principal del uñero. Nosotros decimos, ¿por qué me sale el uñero? A veces es hereditario, porque los papás tienen las uñas ya un poco, por así decirlo, deformadas, algunos tienen las uñas deformes, y porque también usamos zapatos apretados. Es una de las causas porque por moda nos ponemos el zapato y el zapato comúnmente lo que tiene que ser es amplio, ancho, no tiene que apretar el pie. Entonces nosotros nos ponemos, a veces las mujeres utilizan zapatos con punta, nosotros los hombres que no, que mientras más me apriete adelante tiene que ser mejor, o el papá cuando le compra el zapato al niño tiene que ser apretado. Entonces esas son las causas, una de las causas es esa, y yo diría que la mayor, porque utilizamos zapatos por moda, no porque la necesita nuestro pie. Y el pie tiene que estar holgado. Ahora, doctora, a ver, me llama la atención el hecho de que hayan niños ya con uñeros. ¿Cómo es posible? Créeme que no, niños, bebés. Vos vas a las clínicas, a las incubadoras a auxiliar a las enfermeras. Créeme que nacen. O sea, nacen ya con el problema. problema. Que llegan a nacer en las bordas laterales con pus. Hay niños 7 mesinos, de 8 meses, 9 meses, y padres que vienen con uñas trayéndote bebés que son una lámina que no tienes idea, es cristalizada, pero esa lámina lo está lastimando al bebé. Entonces, vamos a incubadoras desde el momento en que nacen los niños. Es más, en este medio hago la invitación a padres primerizos que sea su podólogo el que le corte primeramente las uñas del pie al bebé para que no lo lastimen, y no corten piel, tejido, porque muchas veces es una piel muy prematura, ¿me entienden? Y cuando ven, hicieron sangrar al bebé, ¿no es cierto? Entonces, tenemos muchas molestias muchas veces de ver cómo llegan los niños por las prácticas de los papás, de cómo hurgan, y dicen que tienen un uñero y tienen que hurgarle y tienen que seguir lastimando, ¿no es cierto? Pero bueno, culturizamos, ayudamos a los papás. Los niños, lamentablemente, sobre todo los niños que están colocados en andador, vienen padres y te reclaman y dicen, mira lo que tiene mi hijo, de cómo si papá y mamá no es así. De repente la empleada le cortó. Y otro caso también, dejan todo el día al niño y son empleadas que tocan y cortan las uñas de los niños, ¿no? Prohibido, papis, por favor. Solo papá y mamá pueden tocar al niño. El niño hasta los 12 años no puede ser tocado por nadie. Solo papá y mamá es responsable. Y a partir de los 13, 14 años, libéralos, porque ya sabemos muy bien que ellos tienen que tener la madurez adecuada para poder hacer las cosas y cuidados y limpiezas en la adolescencia. Hasta los 10, 12 años no permitan que nadie toque las uñas de los bebés. Ahora, ¿es muy recurrente el uñero en Santa Cruz? ¿Hay mucha gente que tiene uñero? Claro que sí. Las complicaciones, la onicocriptosis, que ese es el término médico, es muy común porque una de ellas es las deformaciones normales que existen en la uña. Y me decís, ¿cómo podemos deformarnos la uña? Uno de los motivos es cuando nos causa un golpe, un traumatismo. Esa es una posible deformación de la uña. El otro motivo también es el mal uso del calzado, como lo acabamos de indicar, que usamos un calzado que nos gusta, que comúnmente yo veo en los jóvenes ahora, no es por decir la marca, ¿no? Pero los Converse, los Adidas tienen una punta un poco más dura, y no es lo que tenemos que buscar, es la holgura. Lo importante es la holgura en el pie, en la parte donde están los dedos,
¿Por qué? Porque ahí es donde justamente aprieta. Entonces, ese es el segundo motivo. Y el tercer motivo que nosotros estamos viendo muy común en el centro es las extracciones de uña. ¿No? Comúnmente te sale un uñero y te saco la uña. Esa no es la solución. Vas a una enfermería y lo primero que hace el enfermero, como no tiene conocimiento en podología, es extraerte la uña. Y de repente un personal de salud también lo puede hacer. Pero eso no es lo correcto, porque nosotros tenemos al fondo una matriz, claro, que es donde nace la uña. Entonces, al extraer la uña completa, existen 3 posibilidades de complicaciones. Una es que al salir esa uña, por el uso apretado del calzado o por algún golpe, esa uña se descarrile en las bordas laterales y cause el famoso uñero. Porque al salir esa uña y está apretada, va a salir para los costados y posiblemente cause el uñero. El otro motivo también es que posiblemente en esa uña nosotros tengamos hongo. Vamos a decir, ¿por qué? Porque al estar descubierto ese pedazo de carne, entre lo que une la piel y la uña, constantemente nos bañamos, nos secamos, suda el pie y ahí se va quedando la humedad. Entonces, al no limpiar bien, al no secar bien, vamos a tener posiblemente probabilidad hongo, onicomicosis, en esa lámina ungueal, en esa parte de la uña. Y la tercera es que va a crecer esa uña, nosotros la vamos a tener y posiblemente ya sea un paciente crónico, porque salió mal la uña y otra vez tengamos que cortar las bordas laterales al extraer la uña. Entonces, todas estas complicaciones son normales y comunes en el uñero en Santa Cruz. Y yo diría en todas partes del mundo, porque es una patología común. Las 2 patologías más fuertes que tenemos nosotros en podología es la onicocriptosis, que es el uñero, y la onicomicosis, que es el hongo, que es lo que afecta en una mayor parte en la uña. Y al ser estético también se vuelve parte del área médica, porque el dolor, la inflamación, la supuración, como indicaban, es lo que va a generar ese malestar y va a generar un granuloma, que es la inflamación de esa bolita roja que tenemos en los costados, que también la sucedemos en la mano, ¿no? O sea, los uñeros igual salen en la mano, ¿no? A veces cuando nos sacamos, como dice un padrastro, ¿no? Esa carnecita, lo que jalamos es hasta el fondo y generamos esa inflamación. Entonces también nosotros, por si acaso, para un poco de información, sacamos uñeros de las manos. Es parte de lo que realizamos, porque si lo sacamos en los pies, también lo sacamos en la mano. Y llegan pacientes con dedos inflamados, ¿no? Comúnmente nosotros ya estamos acostumbrados a que 2-3 días eso desinflama, pero hay otros momentos donde la mano tiene contacto con otras áreas y eso se llega a infectar. Entonces, ahora, yo tengo una consulta. Entiendo que mientras más pasa el tiempo, el uñero es mucho más peligroso. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? ¿Cuáles son las señales que debo tener en cuenta para acudir rápidamente al podólogo? Claro. Cuando se vuelve crónico, cuando te sacamos un uñero, ya a las 2 semanas en el proceso de que ya cicatrizaste, nuevamente está picando, está incomodando, se está acumulando, está formando una bolita en tu borda lateral de la uña. Si te das cuenta mirándolo tu dedo completo, tú te estás dando cuenta que un borde está con una protuberancia diferente que la otra borda. O también inflamas y vuelves a inflamar cada 2, 3 semanas, cada 4 semanas, cada 2 meses tenés que ir al podólogo. Es más, toda persona que va recidivamente cada 2 meses, 3 meses a sacarse el uñero o antes, de hecho, va a llegar a la cirugía. Cuando él comentaba de que las situaciones más comunes son los uñeros y los hongos, entonces los hongos te llevan a tener uñero. Es un 60-70% de las lesiones micóticas que no siguen manteniendo el formato de la uña. Es una cantidad muy grande en que hay una deformidad y un engrosamiento de la lámina ungueal y transformar todas sus capas de la uña. Entonces, paciente que tiene hongo ya tiene una infección. Además del hongo, tener un uñero ya es... No, pues claro, ya tenemos que iniciar antibióticos diferentes, ya tenemos que hacer cultivos, ya tenemos que atacar de alguna manera, porque si no, todos los dedos se van a contaminar y vamos a tener pus, materia de todos los dedos, mínimamente una paroniquia. Entonces, se vuelve crónico y el paciente no puede caminar, créeme. Ahora, eso le iba a preguntar, ¿en cualquier dedo del pie puede haber uñero? Tal cual, así como lo dice, porque al haber uña puede hacer un mal corte y la inflamación.
Es más, parecería, digamos, anecdótico, pero hasta en el dedo meñique del pie, en el último, podemos tener uñero. Y hemos sacado uñero en todos los dedos del pie nosotros en el centro, porque el mal corte es lo que ocasiona esto. El futbolista es el más propenso a tener uñero, porque claro, está golpeando todo el tiempo el pie con el zapato, la pelota. pero además se venda y se aprieta el pie, no, y todo es eso. que, bueno, lo que necesitamos es los resultados, ¿no? Y necesitamos que el futbolista juegue, y muchos futbolistas juegan con inflamaciones en los pies, con inflamaciones en las uñas, que es donde realizan el golpe. Entonces, como indicaban hace rato, el futbolista, que es el que más utiliza los pies porque trabaja con los pies, es el que más duro le da a estos miembros, y por ende tiene más deformaciones. Vos ves los pies de futbolistas, no son nada estéticos, ninguno, ¿no? ¿Por qué? Porque trabajan con los pies, es parte del trabajo, y le están dando duro, es como si agarraras un martillo y estuvieras golpeando todo el tiempo. Eso es lo que hace el futbolista con sus pies, pero es parte de su trabajo. Sin embargo, la afección más común en los futbolistas, y lo vas a ver, es el hongo, la onicomicosis, ¿no? Por un tema de que está sudando el pie y que no hay la ventilación, y está totalmente el tiempo ese pie envuelto, encerrado, y genera esa humedad. Comúnmente las personas que trabajan mayor tiempo con botines, con zapatos, que no tienen ventilación, son las personas que son más propensas a los hongos. Por eso una de las recomendaciones, que lo vamos a hablar en algún momento, es ventilar los pies, cambiar las medias, utilizar medias adecuadas. Y todas estas indicaciones nosotros brindamos en el área de la salud, que es la podología. Como te indicaba al inicio, nosotros hemos abierto una brecha muy grande, que es la culturizar a nuestra sociedad en el uso correcto del profesional. Muchos visitan a una pedicurista o manicurista como lo tienen acostumbrado las mujeres, porque son las que más lo visitan, pero esto es la parte estética, y no olvidamos la parte médica o el cuidado que tienen que tener los pies. Los pies necesitan hidratarse, los pies necesitan estar bien cortados, los pies necesitan estar aireados, y los pies también necesitan visitar al médico, y por eso estamos nosotros ahí. Bueno, simplemente les pido que inviten a la gente para que vaya a Podopié, porque yo insisto en algo. Los pies te llevan donde vos querrás. Querés ir a algún lado y no tener pie es complicado, entonces hay que cuidarlos a los pies. Y Podopié es un centro para que vos tengas la garantía de que vas a tener bien a tus pies. Así es, invitamos a toda la población, los que no nos conocen aún, que nos visiten. Somos el primer centro de podología, pero no somos un centro solamente de podología. Somos un centro que contamos con personal médico en el área de salud, y trabajamos con un equipo interdisciplinario de médicos, porque la podología no es solamente esta área. Tenemos que trabajar con dermatólogos, tenemos que trabajar con traumatólogos, tenemos que trabajar con distintas áreas que necesitan tener la relación interdisciplinaria, el endocrinólogo en el área de diabetes. Entonces, Podopié es uno de los centros más grandes que hay en el país, y seguimos trabajando en ese crecimiento. Por eso es que nosotros el próximo mes abrimos nuestra primera sucursal en la zona sur. Estamos ubicados nosotros en la zona norte, y ahora Podopié abre su nueva sucursal en la zona sur. ¿Para qué? Para dar un poco más de comodidad a todos nuestros pacientes, porque la verdad es que el centro nos ha quedado un poco ya pequeño. Por la ubicación que tenemos bastante demanda, y por eso es que estamos abriendo nuestra próxima sucursal en la zona sur el próximo mes. ¿Dónde están en este momento? Claro que sí. Estamos en la avenida Alemana, en el tercer anillo interno, específicamente en la rotonda. Justo en la rotonda. Justo en la rotonda del tercer anillo interno, en la avenida Pedro Rivera Méndez. Podopié está en el semáforo de la rotonda. Y bueno, esperamos pronto, esta semana inauguramos la nueva sucursal, y también es una zona muy movida, que es en la zona del Cine Center. Estamos bien al frente del surtidor Biopetrol, y la próxima semana abrimos en la zona sur para todos los pacientitos que nos están esperando y nos suplicaban que abramos en la zona sur. Bueno, yo les agradezco por haber venido, y vamos a seguir conversando porque, insisto, los pies son claves para la vida, y es importante que usted sepa cómo cuidarlos. Gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación.
Gracias doctora. por la invitación. Estaba la doctora Tatiana Rivero y el doctor Nil Soria de Podopié hablando de este tema. Vamos a seguir conversando sobre el cuidado de los pies. Tenemos bastante tiempo porque, bueno, siempre hay que cuidar los pies.